Nicolás Bronstein, Fabián Pesotti y Mariana Ashkenazi en filmación. Estamos haciendo una entrevista en el 22 de septiembre de 1999. Dale. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse? Bueno, yo me llamo Godel Greisoris. Vine en el año 1937 al país de Polonia y bueno, ¿En qué año nació? yo nací en el año 1926, así que tengo 73 años, para más seguridad. ¿Podría contarnos cómo era su vida en Europa? Bueno, yo llegué a los 10 años al país. Mi vida era bastante precaria porque mi padre llegó en el año 1926. Así que me dejó 1928, 29 llegó él. Así que me dejó, que yo era chiquito, y mi madre le cayó toda la carga sobre ella, que éramos 4 hermanos, y mi mamá tenía que luchar mucho ahí porque en Polonia había mucha miseria, era muy, no teníamos de qué vivir. Mi padre estaba acá, estaba enfermo, no podía mandarnos plata y estábamos bastante, gracias a familiares de Polonia que teníamos, pudimos sobrevivir. Luego, de a poquito, venimos al país. Primero vino una hermana mía en el año 1935, una hermana sola, que era la mayor, que pudo trabajar acá, y con esa plata fue pagando el pasaje de a poquito, y luego a los 2 años vinimos nosotros, mi mamá y yo, en el año 1937. Después de 2 años, en el año 39, 2 meses antes de la guerra, vinieron 2 hermanas mías. Así que nosotros también fuimos pagando y así pudimos venir de a poquito. Gracias a gente completamente ajena de acá, que nos dio las posibilidades de poder llegar acá, porque dio garantías por nosotros. Y mi padre pudo sacar todo a pagar, a plazos así. Entonces, gente completamente ajena, que en paz descansen, que fueron gente divina, que no los puedo olvidar nunca. Gracias a ellos nos hemos salvado de la guerra, nosotros. ¿Ustedes prevían la guerra? No. ¿No la esperaban? No, yo por lo menos no sabía nada de la guerra, yo no creí pero se comentaban así de guerra cuando yo era chico. Parece que habría algo de rumores sobre esto, pero como chico yo no podía prever eso. Pero llegamos así y dejamos mucha familia ahí, justamente porque no creíamos que iba a pasar eso. Quedaron muchos tíos, quedaron 2 hermanos míos que eran casados, eran hermanos de padre y no de madre, porque mi papá era viudo cuando se casó con mi madre. Así que ya tenía 2 hijos varones y eran casados y ya ellos estaban bien ahí económicamente y no querían venirse a la Argentina. Así que, ¿por qué razones los motivaron ustedes a viajar? Bueno, porque Polonia nosotros somos de un pueblo muy chiquito, nacido en un pueblo muy chico, ¿Cómo se llamaba el pueblo? Antonówka, donde yo nací. Sí. Y había así muchos pueblitos muy chiquitos, no había trabajo, no había posibilidades para los hijos, para los chicos, para un porvenir. Entonces mi madre, que era una mujer, ella sí tenía esas ideas, digamos, de que preveía las cosas, y entonces ella dijo, no, vamos a luchar
y vamos a irnos a un país donde haya mejores posibilidades. Y bueno, venimos a la Argentina donde todos creíamos que era el país de oro. Y realmente era para nosotros, era un país de oro. Entonces llegamos acá donde había para comer, donde podíamos trabajar y donde podíamos luchar y seguir adelante. En cambio en Polonia no había nada. Eran pueblos muy chicos. ¿Y por qué Argentina y no otros países? Bueno, no sé. Mi padre eligió eso porque también se habrá enterado, no sé. Como él vino antes, entonces nos trajo a nosotros acá. Si él, a lo mejor si él hubiera estado en otro país, nos hubiera llevado a otro país. ¿Qué edad tenías vos cuando migraron? Cuando yo llegué a la Argentina, yo llegué a los 10 años. Claro, era chico. ¿Y allá en Polonia, a qué se dedicaban sus padres? Bueno, mi padre cuando estuvo allá era herrero en Polonia. Y bueno, cuando llegó acá también siguió lo mismo, en una fábrica de camas trabajaba. Ya en una fábrica trabajaba. Pero él trabajaba como bajo patrón, en una fábrica. Él no tenía posibilidades de nada, no tenía dinero, era muy pobre. Así que tuvo que luchar mucho y guardar el pesito para ir pagando las cuentas que debía. ¿Me entendés? Sí, sí. ¿Y su madre? Claro. Y mi madre, bueno, mi mamá con 4 hijos no trabajó, tampoco tenía posibilidad de hacerlo. En Polonia no había trabajo, por eso ella luchaba así, ayudaba a una abuela mía que teníamos, a los abuelos, pero era mucha lucha había, ¿entendés? Cuando en el periodo que estaba en Polonia todavía, ¿estudiaba? Poco, porque la miseria era tal que nos faltaba hasta el pan. No teníamos para comer. Estábamos muy, muy mal y había una tristeza y yo cuando iba a la escuela me enfermaba y yo era chiquito y no tenía. Y como también siempre mi madre pensó, nos vamos a venir a la Argentina, bueno, pobre nene, me iba dejando pasar. Y como había que ir, nosotros vivíamos en un pueblo muy chiquito donde no había, lo único que podía estudiar, por ejemplo, lo que quería estudiar era Yiddish, ¿entendés? Y eso no había ahí, porque era un pueblo más bien de gente cristiana, católicos. Entonces tenía que ir a una escuela no judía. Bueno, fui, pero poco tiempo. Después nos íbamos a otro pueblo, íbamos como los gitanos. No estábamos en un solo lugar. Cada vez nos íbamos a otro lado. Porque como no teníamos posibilidades, entonces cuando una tía mía que quedó, ella quedó viuda, entonces nos dio posibilidades para ir a la casa de ella. Y ella nos dio todo lo que ella pudo darnos. Era muy, muy buena. Y bueno, estuvimos allí, digamos, 2 años y un tiempo, no sé cuánto exacto, y así fuimos cambiando y cada vez nos íbamos a otro pueblo un poco más grande para poder venir a la Argentina. ¿Quedan recuerdos ya personales de amigos? Sí. De historias personales? Sí, me quedaron recuerdos porque yo me hice de muchos amigos allí, sí, pero bueno, todo esto quedó como recuerdo. Nunca más supe nada de ellos. Y mientras no estaba en la escuela o en esos 10 años que vivió en Polonia, ¿cuáles eran sus pasatiempos, sus juegos?
Bueno, como todo chico, con una pelota de trapo, con esas cositas muy precarias que se podía jugar, y si no iba con otros chicos y quería aprender en bicicleta, cosa que como yo no tenía bicicleta, tampoco podía, ni siquiera podía aprender. Claro. Así que era muy, muy precario todo. ¿Y alguno de los trámites que realizaron sus padres para poder emigrar, se acuerdan? Bueno, no sé, los trámites de mi padre y mi madre, como yo, como O chico, sea, no. ¿fue libre pudieron emigrar libremente? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, porque mi padre pudo traernos a nosotros libremente. ¿Y A su la- padre pudo entrar bien a Argentina? sí, en la época que él vino, sí, Ah, pudo llegar a la Argentina perfectamente. Y nosotros también podíamos llegar, solamente lo que le hacía falta era la plata. Ujú. Pero con ¿Y esto, cómo fue el viaje más o menos? ¿De qué venía en barco? ¿Cómo en fue, barco, más o en barco. menos? Yo viajé 21 días en un barco Arlanza, que era un barco italiano. Primero salimos con otro barco que era polaco. Estuvimos 2 días, o sea, 23 días en total. 2 días viajamos con un barco hermoso, lujoso, muy lindo, y después cambiamos en el medio del mar, cambiamos de barco. ¿Cómo hicieron? Sí, cambiamos porque tuvimos que bajar en unos botes que nos prepararon ahí, y luego vino el barco que era italiano, Arlanza, y nosotros subimos a este barco. Y con este barco llegamos a la Argentina. Sí, como que era lindo. El viaje era fea, muy feo, horrible, porque había mucha gente que estaba enferma del viaje, porque tenía malestar, no podía estar, se ve que los mareaba mucho el mismo mar, ¿viste? Entonces estaban muy, muy mal, ¿Y por qué el cambio de barco? porque el barco, el anterior, se iba a Estados Unidos, Ahí y venía a la Argentina. hicieron el transbordo en medio del mar. Exacto. Ustedes no tuvieron problemas de salud, ni mareos, ni nada de eso, tu familia. Mi mamá sí, mi mamá estaba más o menos, no estaba muy bien. Pero yo como chico, entonces el primer día estaba mareado y venían otros chicos, me decían, vení, vení, que te va a pasar, vení que vamos a jugar, qué sé yo, en el barco. Y entonces yo me bajaba, iba despacito al principio y después me iba acostumbrando, ¿entendés? Entonces yo estaba mejor, pero mi mamá también estaba mareada, tenía vómitos, esas cosas feas que pasó, bastante feo. Lo que pasa hoy también hay gente que viaja en avión y que no está, viste que le ponen cosas, si se descomponen o qué sé yo, bueno, pasan estas cosas, pero no toda la gente está mal. Hay gente que lo soporta bien. Y, o sea, las expectativas de sus padres eran, o sea, venir a Argentina para mejoras económicas. ¿Y las suyas? Y las mías como chico, y yo iba donde me llevaban. Pero así, ¿esperaba algo de Argentina? Sí, yo esperaba, pero yo ignoraba totalmente. Yo no sabía ni lo que era la Argentina. Yo le preguntaba a mi madre, ¿hay perros ahí? Imagínate Sí. cómo eran las cosas. ¿Hay animales? ¿Hay algo? Mi mamá decía, sí, hijo, hay de todo, es un país. Bueno, y yo me enteraba por eso. No, bueno. ¿Qué te acordás más o menos de cuando llegaron a Argentina? Cuando bajaron del barco, quién los recibió, más o menos. Bueno, era alegre y triste, porque me encontré con una hermanita mía que había venido antes y mi padre. A mi padre yo no lo conocía. Este es tu papá. Me presentaron a un hombre de repente sin conocerlo, sin haberlo visto solamente en foto, que también era diferente, porque yo en foto lo veía de una manera, porque
porque mi padre tenía bigote y era, qué sé yo, diferente, estaba vestido bien, y en cambio cuando lo vi mal vestido y sin bigote, era otra persona para mí, pero me lo presentaron, para mí era el sentimiento que tenía hacia mi padre, por supuesto, superaba todo. Y una hermanita mía que era para mí lo más grande porque yo la quería mucho, era mi hermana mayor, era como parte, como una madre también. Ella me enseñaba todo, ella me enseñaba todo, escribir, leer, todo, ella también quería que yo aprendiera, así que Y apenas llegó al país, ¿cuál fue su primera impresión? bueno, yo para mí era una cosa y llegamos de noche. Yo esas luces me puse muy, qué sé yo, alegre, contento. Me gustó mucho. Y después cuando vine encontré primos acá, familiares, y estaba contento, feliz. Y en el arribo, o sea, para los trámites, ¿cómo lo atendieron? ¿Hubo algo así en especial que llamara la atención? ¿Los revisaron? ¿Cosas por el estilo? Sí, sí, mucha revisación, mucha revisación para, para, para darnos el visto bueno. Ujú. ¿Entendés? Porque si uno tenía alguna cosita no lo dejaban viajar. Pero con nosotros no había ningún problema, nos revisaban, éramos sanos, bien, así que no tuvimos problema. ¿Se acuerda de alguien al que no lo hayan dejado entrar? No, ¿No? yo no, eso no. Y cuando usted llegó, bueno, ya estaba instalado su padre. ¿Dónde vivía? Bueno, la primer casa que fui a vivir fue en la calle Bulnes, 447, hasta recuerdo el número, porque era justo frente a la plaza Bulnes, si la conocen ustedes. Bueno, y yo era feliz porque yo esta plaza iba a jugar, me llevaban otros chicos, era una casa ¿viste? De inquilinos, donde vivíamos, esas casas chorizo, y nosotros teníamos una pieza arriba, una pieza con una escalera caracol de chapa para subir, y había un chico también en la misma casa que no era judío y él me llamaba, vení, vení, para él yo ya era un amigo para él. Entonces él me llamaba y yo iba con él, aunque no nos entendíamos porque yo hablaba en polaco. ¿Y con el idioma cómo se arregló? Y bueno, yo así de a poquito, bastante pronto aprendí el idioma. Y desde luego empecé la escuela acá, en primer grado inferior, a los 10 años. Empecé primer grado inferior. ¿Apenas llegó ya empezó con la escuela? No, apenas no, pero porque yo llegué en junio, entonces yo empecé al año siguiente. Sí, empecé la escuela y fui aprendiendo enseguida el idioma, ya lo fui aprendiendo ya en 2 meses más o menos ya algo sabía yo, porque ya decía ciertas palabras. Uy, qué bien, mira cómo hablas, decían, me elogiaban. Y bueno, yo iba aprendiendo. Yo decía noive, porque, viste, cuando el extranjero que no pronuncia bien. Bueno, en fin. ¿Y se adaptó fácil cuando llegó? Sí, 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 yo me adapté enseguida. Las sociales vos de chico te llevabas con la cultura demás, muy bien, con los más chicos. Sí, sí, perfectamente. No, no tuve ningún problema. Además de relacionarse con otra gente, o sea, se relaciona con gente tanto de Polonia como de la colectividad judía. ¿Acá? Sí. Bueno, yo no me fijaba si era judía o no judía. Yo aceptaba a la gente, el que se acercaba a mí. Pero participar en una institución. No, en ese entonces no, pero yo después empecé a ir lo primero que hice, sí,
empecé a ir a estudiar el mismo año, creo, en el año 37 todavía, al Heder. ¿Sabés lo que es Heder? Era un colegio judío, pero era muy precario también, no era una escuela como hoy por grados diferentes. En un solo grado el maestro enseñaba alumnos que no sabían nada y otros que sabían mucho más, ¿entendés? Mucho. Así que allí iba, y entonces empecé a ir allí y me empezaron a enseñar en yiddish, en todo eso, hebreo, algo. ¿Y con gente de Polonia siguió viéndose? No, no precisamente, de gente de Polonia no. Gente que llegaron, paisana, ¿viste? Eran los paisanos de mi papá, conocidos de ellos, sí, nos veíamos. Pero yo como chico no me daba tanto, ¿me entendés? Yo donde había chicos, buscaba chicos, ¿entendés? ¿Su padre, su madre, perdón, se adaptó bien con el idioma? Menos que yo, por supuesto, porque era más mayor, ella tenía que estar en la parte de una casa y organizar todo y poder arreglarse con la plata, en fin, son todas esas cosas. Y yo no tenía problemas, yo como chico, como todos chicos, yo iba a la escuela y después empecé la escuela en castellano y bueno, yo seguía adelante, estudiaba, jugaba, iba a la plaza, volvía y hacía después de la escuela me llamaron a mí me gustaba mucho el canto, entonces en la escuela me llamaron para cantar a la sinagoga, al Shil. Entonces yo canté un año en el Shil, que me gustó mucho, y bueno, y después quise volver a seguir el año próximo, porque fue para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y quise seguir, pero resulta que después era a los 12 años, se me fue cambiando la voz, entonces el Hazán me recomendó que no cantara por un año, unos años así, hasta que cambie la voz, porque era una lástima que tenía una voz muy linda, entonces me recomendó que no cantara. Bueno, yo pasé todo ese tiempo, bueno, efectivamente después sí, empecé a cantar, iba a coros acá y todo eso siguió hasta hoy día, sigo cantando. Y cuando ya estaban acá, ¿siguió el vínculo con sus hermanos que estaban en Polonia? Bueno, a los 2 años vinieron 2 hermanas mías, así que ellas vinieron, se salvaron 2 meses antes de la guerra, se salvaron justito, era el último barco que vino a la Argentina. Y por eso quedaron 2 hermanos que eran casados con sus familias. ¿Y con esos hermanos qué pasó? Y los mataron, sí, la guerra. Y los tíos que yo tenía que eran divinos, gente muy buena, gente gracias a ellos nosotros pudimos sobrevivir, también los mataron, con primitos y toda esa familia. Yo tenía mucha familia, una familia divina, que hoy día, si querés saber, mira, los recuerdo siempre, los tengo presentes. Y bueno, con dolor, con los recuerdo. Y acá, ya en Argentina, las mujeres que hacían, su madre o la misma gente de donde vivía, eran generalmente más de casa, empezaban a trabajar. Bueno, nosotros, cuando mis hermanas, que eran mayores que yo, todas, empezaron a trabajar enseguida, porque trabajo no faltaba acá. Entonces enseguida empezaron a trabajar, que costura, que ellas
sabían coser, entonces cada una ocupaba en los talleres, los iban ocupando. Y yo cuando tuve 13 años también empecé a trabajar. Mi madre me buscaba algún oficio, algo, porque a los varones también había que, no pensaban de que a lo mejor iba a seguir estudiando. A mí me gustaba mucho el estudio, pero como no había posibilidades de estudio, entonces a mí empecé a buscar, a ver qué podía hacer. Entonces primero empecé a salir a vender en la calle. Vendía pantaloncitos, esas cosas. Mi madre me llevaba donde comprar y los vendía. Así, puerta por puerta. Iba tocando timbres y vendía bastante bien. Y ganaba bien. Entonces, pero no me gustó ese trabajo, no era para mí. Yo le decía a mi madre, esto no es un futuro. Entonces empecé a buscar algún oficio. Y bueno, buscando tanto, di vueltas y trabajé varias cosas hasta que empecé a trabajar en marroquinería, en una fábrica de billeteras. Era una fábrica de unas billeteras muy finas, muy lindas, y yo vi que había que aprender, era un oficio que había que saber hacerlo, una cosa bien hecha. Y no me disgustó, y seguí muchos años así, y después me independicé con eso. ¿Y ahí en un principio trabajó como peón en la fábrica? Bueno, no sé si llamarlo peón, pero como aprendiz. No era peón, digamos, la palabra peón tiene otro... era aprendiz, sí. ¿Y era una gran industria, o sea, era una gran No, fábrica? Un tallercito chiquito, y yo entré como aprendiz y hacía cosas de aprendiz. Compañías de trabajo que te ayudaban. Sí, perfecto. Yo con todos estaba perfectamente bien. Yo no tenía problemas acá, en la Argentina, yo estaba muy contento, feliz. Lo único que lamentaba es que no tener a mis tíos, a mis otros hermanos, a mi familia, toda la familia la quería tener acá. Y bueno, desgraciadamente las cosas no se dan todas para uno, así que tenía que aguantármela esto. Ya volviendo a su casa, Sí, las comidas que se hacían habitualmente, por sí. ejemplo, ¿cuáles eran? Bueno, mi mamá hacía comidas más o menos también precarias porque la pobreza, había pobreza, pero no nos faltaban de comer. Por lo menos acá teníamos para comer, ¿entendés? Así que mi mamá dentro de todo hacía lo que podía. ¿Y lo que hacían se asemejaba más a Polonia o ya las costumbres argentinas? A Polonia. Ella estaba acostumbrada con las comidas de Polonia. Sí. ¿Y había se festejaban algunas festividades o...? Sí, acá se festejaba, pero nosotros, en mi casa era una casa triste, que siempre la recuerdo, que pocas veces se pudo festejar, porque con todas las cosas que hemos pasado, entonces mi madre era una mujer muy inteligente, muy buena, todo lo mejor que se puede hablar de una madre, pero no por hablar, por decir de una madre así, porque para cada uno su mamá es lo mejor. Pero no, era una mujer que realmente todo el mundo la quería mucho, la admiraba y le preguntaba cosas, ideas. Ella podía responderte a muchas cosas. Pero era una casa triste. Mi padre siempre cansado, venía del trabajo. Él sí era, como vos decís, peón, porque era un trabajo muy rudo, muy duro, tenía que cargar sobre sí
cosas así, y trabajar con el hacha, así, viste, hierro, fierro, así, cosas que yo jamás lo hice y no estoy acostumbrado a esto. Una industria grande. No, también talleres chicos eran, pero era una fábrica, llamarlo fábrica, taller de elásticos, de camas, viste, a eso se dedicaba él. Y con la fiesta, en su casa no se festejaba, pero con las fiestas generales de acá de Argentina ya, o el Sí. 9 de julio, las festividades, Sí. ¿usted cómo se sentía? Bueno, yo iba a la escuela, ahí sí me sentía muy feliz, creo que era el más patriota de todos, porque me sentía muy argentino, me sentía muy feliz con la escarapela, recuerdo cosas que yo siempre quería decir un verso, pero como yo era de los grados más chicos, y yo lo aprendía el verso, me rompía todo para aprenderlo. Y cuando llegaba el momento había dos chicos que lo decían, que eran chiquitos, de estatura, y eran chiquitos realmente de la edad que correspondía a los primeros grados. Entonces ellos lo decían con gracia, lo decían bien, y yo, claro, era como un extranjero, pronunciaba mal. Ahora lo supongo, pero en ese entonces vos no te das cuenta, ¿entendés? Uno cree que lo estoy diciendo bien. Y yo me rompía todo porque yo quería decirlo, el verso. Yo me sentía muy patriota, yo en todas las fiestas del 9 de julio, 25 de mayo, yo no faltaba nunca. Estaba y cantaba con los himnos y todas las cosas muy, muy bien. ¿Y su familia con esas fiestas cómo se sentía? Bueno, mi familia no, cada uno estaba ocupado, cada uno iba a su trabajo, no podían participar de eso. Inclusive fin de año yo era el mejor alumno. De eso sí, me hacían regalos por ser el mejor alumno, una dedicatoria con un libro que me regalaban todos los fin de año. Y cuando hacían una fiesta, por ejemplo, más adelante en el segundo o tercer grado, cuando ya estaba, entonces hicieron una fiesta y yo canté, yo me sentía feliz. Hicieron toda una tarima con un escenario, y cantamos tres chicos que hicimos, y resulta que mi familia ni siquiera vino a verme. Imagínate, ¿en qué lugar no vienen los padres? Pero mi papá estaba ocupado, y mi mamá, pobre, tampoco no sabía de eso, entonces no podían hacerlo. Y bueno, pasó así. Y además de ir a la escuela, ¿iba al templo? Iba al templo cuando yo canté en el templo, sí. ¿Cuánto tiempo, en qué años más o menos? Y yo canté ¿en qué año? ¿Qué edad tenía? Y 12 años tenía yo, así que serían entre 39, 40, más o menos. En este año yo canté en el Excelsior. Era un teatro Excelsior que lo alquilaban para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y yo cantaba ahí. Y iba generalmente para ir a cantar en el templo. Sí. ¿Y además recibía otras enseñanzas, aparte de canto? No, porque yo a los 13 años empecé a trabajar, y de mañana trabajaba y a la tarde iba a la escuela. Entonces combinaba eso, y era como todo chico que estaba en la casa. Está bien, trabajaste a los 13 años en la fábrica el taller de billeteras, ¿hasta qué edad más o menos? Yo en billeteras empecé a los 15 años a trabajar. Y bueno, y después hasta los 18 trabajé afuera y iba aprendiendo el oficio. Y a los 18 años, sin saberlo completo, me independicé. Empecé de a poquito
en mi casa. Pero claro, luchaba mucho para ganar unos pesitos. Ganaba menos quizás en mi casa que trabajando afuera. Pero yo me quise hacer y quise seguir, entonces luchando, me fui progresando. En ese entonces no, porque yo hacía las billeteras para otros, para terceros, como un fasonier. ¿Entendés? Se llamaba tallerista, era. Y después sí. No. Y después yo vivía siempre con mis padres hasta que una hermanita mía falleció en el año 46. La mayor, esa hermanita que había venido antes, ella falleció a los 27 años, la perdí. Después falleció a los 4 años mi padre, y yo siempre mi padre ya estaba enfermo, yo ya era el que mantenía a toda la familia, tenía que mantener, bueno, yo y mis otras hermanas también. Una hermana se casó en todo ese interín, y la otra que era también soltera y trabajaba, y manteníamos a la familia. Y después yo empecé a mantener todos. Y después falleció mi padre. Y después mi mamá también ya estaba enferma. Y yo me casé en el año 52. Me casé yo y fui a vivir junto con mi madre porque mi mamá estaba muy enfermita y no la quise dejar sola. O sea, la tenía que dejar con una hermanita mía soltera. Y yo no la quise dejar, yo siempre la atendía, yo siempre la llevaba a los médicos. Yo no la dejaba a mi madre, no la confiaba a nadie, ¿me entendés? Yo la quería mucho a mi madre, entonces yo la cuidé mucho y me casé y fui a vivir en esa casa. Ocupé una pieza y bueno, vivimos allí. Después nació mi hijo, también viviendo allí. Y ¿cómo? ¿Qué edad tenías Cuando nació mi hijo, y yo ya tenía 28 años, porque yo me casé a los 26, a los 28, 29 años, más o menos, nació mi hijo. Entonces, bueno, para mí era feliz, porque con mi pareja, con mi madre que la tenía siempre, la cuidaba, pero desgraciadamente también en el año 1956, falleció ella. Y bueno, y seguimos viviendo así hasta que tuve posibilidades de irme a otro lado a vivir. O sea, comprarme una casita chiquita, y de a poquito iba progresando. ¿Y en algún momento se relacionó con alguna institución? Sí, cuando mis hijos empezaron a estudiar, entonces yo también en ese entonces era socio de Maccabi. Cuando yo era chico, todavía tenía 15 años, pero yo no me sentía muy cómodo. Cuando iba no me sentía muy cómodo, no me hacían sentir cómodo, entonces dejé de ir, no iba. Me hice amigos después de chicos no judíos y salía con esos chicos, inclusive empecé a estudiar de noche. Mi estudio fue de noche para poder trabajar durante todo el día. Entonces yo en ese entonces me hice amigos ya de chicos más grandes, y yo empecé a ir a los bailes ya como todo un mocito. Y así fui adelantando. Y después cuando mis hijos, ya te vuelvo a decir, iban a la escuela,
y iban a la escuela Yiddish, Viali de Devoto. Ahí nos llamaron y que había coro. Entonces empezamos con el coro porque a mi señora también le gusta cantar. Entonces íbamos al coro y empezamos a entrar en un club de padres. Y participamos mucho de eso y activábamos en eso. Y nos gustó mucho y nos hicimos de un muy lindo ambiente. Teníamos muchos amigos allí. Y bueno, eso todavía hasta hoy día los tenemos. Tenemos muchos han fallecido, muchos se han ido a Israel. Esto ya no es, ya no es un club de padres. Bueno, el club de padres ahora activan gente joven. ¿Y qué actividades se desarrollan en ese club de padres? ¿Qué se desarrollaba? Sí. Bueno, nosotros hacíamos fiestas, yo canté mucho ahí, a mí me hacían participar muchísimo en cualquier fiesta. Guillermo, canta. Yo me llamo Godel, pero me llaman Guillermo acá. Por eso yo no te lo había dicho, pero a mí me llaman Guillermo comúnmente. Guillermo canta. Yo no figura en ninguna parte mi nombre, Guillermo, pero todos me llaman así. Y yo participaba en todas partes, cantando, como yo recuerdo muchas canciones de Polonia, entonces las canto y actualmente también. ¿Y qué tipo de activación se tenía en esa institución? Bueno, hacíamos fiestas, juntábamos plata y esa plata iba para el Zule, para, digamos, para comprar bancos, para ayuda del Zule, porque el Zule necesitaba, ¿entendés? Entonces nosotros activábamos ahí en un kinder club también, manteníamos y venían los chicos y se le hacía sándwiches, se le vendían así. Y bueno, esos centavitos que quedaban era para el Zule. ¿Y alguna otra institución participó? Bueno, otras instituciones, más que todo, actualmente estoy en la institución CAMI. Ahí estamos activando, estamos, vamos, nos encontramos con los amigos de CAMI. ¿Qué tipo de actividades se realizan ahí? Nosotros tenemos charlas que vienen gente para darnos ciertas cosas muy interesantes y nosotros activamos, festejamos, digamos, cumpleaños o festejamos las fiestas de Rosh Hashanah. Recientemente hicimos también, y yo tengo ahí en este momento, dirijo un coro, yo, y en fin, lo pasamos muy bien. Canto particularmente yo, aparte, y lo pasamos muy bien. Tenemos muchos amigos y aparte tengo amigos, particularmente amigos somos 6 parejas que nos juntamos todos los sábados, todos los domingos, nos juntamos. Aparte tengo los 2 hijos y tengo 5 nietos. Tengo familia acá también, así que nos juntamos, vemos bien. Un poco más para atrás con tu hijo. ¿Dónde fue a estudiar él? ¿Fue a una institución más o menos? Mis hijos, bueno, un hijo se recibió de ingeniero industrial, es recibido. Y el otro a pesar de que hizo toda la escuela acá y se recibió técnico electrónico, después siguió la facultad y hizo es licenciado en comercialización. Bueno, y ellos cada uno trabajan por su cuenta, y tienen sus fábricas, y están bien, están luchando como todo el mundo. Y ya volviendo más para atrás, con el documento, ¿usted tiene documento de identidad? Sí, me hice naturalizar,
Yo soy naturalizado argentino. ¿A qué edad más o menos? Bueno, fueron muchos años que fui polaco porque no te naturalizaban así nomás. Y me costó mucho, eso sí, ese trámite me costó muchísimo. Lo empecé, lo abandoné, lo volví a empezar varias veces. Y luego lo terminé de hacer realmente porque quería ser argentino. El trato era medio importante, era información, servicio de la gente que tenía que hacerte los documentos. Sí. Era malo, digamos. Era engorroso, sí, porque te mandaban para acá, te mandaban allá, te mandaban y te O sea, mandaban. como si no quisieran que se haga la Era engorroso, si no tenía que pagar a un gestor que te haga todo y como yo no estaba en condiciones de pagar, entonces yo lo hice solo. Y me costó, tenía que ir a un lado, tenía que ir a la inmigración y todos los trámites los hice. Y llegué a cumplir con todo. se pudo finalmente. Exacto. Y tus hijos cuando eran chicos, por ejemplo, a vos te gusta cantar. Sí. Ellos fueron a algún lugar a hacer algo parecido, cantar, jugar al fútbol. Bueno, sí, le gustaba mucho el fútbol, le gusta actualmente también. Uno de ellos, el padre de Damián, que lo conoces, él juega, a él le gusta, él es ingeniero industrial. Bueno, mis hijos le gustaba todo, todos los deportes, pero como estaban muy ocupados con su estudio, porque para recibirse de ingeniero no es fácil, hay que estudiar mucho. Y él era muy responsable y era un muchacho que realmente estaba y estudiaba. Entonces, pero igualmente cada tanto iba con sus amigos, tenía muchos amigos y tienen muchos amigos, entonces se hacían su partidito de fútbol. Sí, en ese sentido sí. Y, o sea, ¿podrías hacer una valoración general de cómo le fue a Argentina desde que llegó? Mirá, mi evaluación me fue muy bien. Yo realmente quiero a la Argentina. La amo completamente. Podría decir, yo estoy muy bien acá. Lástima las cosas que ocurren. Yo lamento mucho y sufro mucho ver cosas injustas acá. Pero real y las cosas que están pasando, el antisemitismo, la discriminación, todo esto yo no lo soporto. No es para una Argentina como yo la siento. Yo siento a la Argentina como algo libre, algo lindo, ¿viste? Como un día hermoso de sol. Bueno, yo la siento así. Y yo realmente la quiero mucho. No conozco otros países. Y tampoco me interesa tanto conocer otros países como quisiera bien conocer la Argentina. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lástima las cosas injustas que están pasando. Yo personalmente me quedé con ganas de que me cuentes alguna anécdota que te haya quedado. Es decir, recuerdos muchos, pero no sé si podrías contarnos una anécdota de acá de Argentina o de Polonia también, podría ser, que te haya quedado algo. Bueno, anécdota de Polonia no te puedo contar mucho porque a los 10 años había discriminación. Y a mí me llamaban, vos vení, vos, a mí no me creían que yo era judío. Vos vení con nosotros, me decían los chicos. Y cosas que a mí no me gustaba, yo me quedaba donde estaba. Iba. Y había chicos que te tiraban piedras, esas cosas que no me gustaban. Y acá te vuelvo a decir, yo me sentía muy bien porque yo jamás me sentí mal con gente no judía. A mí yo estoy muy bien con todo el mundo y me llevo bien y estoy bien, pero lo lamentable es ver por otros lados, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Pero yo en general me siento bien. Ahora, una anécdota que vos quieras
A ver, ¿qué te puedo contar? Este, no sé, de especial anécdota. Yo soy judío tradicionalista, no soy religioso, no, nunca me fijé en... Para mí lo más importante es la gente, no es la religión ni el partido de fútbol o lo que fuese, o el color. Para mí todos tienen su valor. Basta que sea una persona el don de gente que tenga. Bueno, ya para ir terminando, ¿quisiera agregar algo? Mira, no tengo nada para agregar, solamente te puedo decir, si me necesitan en cualquier momento, estoy a la disposición de ustedes, porque yo vine con con ganas, me llamaron y realmente lo que puedo dar de mí, mira, con todo gusto lo hago. Así que pueden contar conmigo en adelante, al contrario.
Muchas gracias. Bueno, era Summertime de Gershwin. El arreglo era de Víctor Skorupski. Y vamos a hacer un par de temas más de Chick Corea para terminar con el concierto. Crystal Silence y La Fiesta. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar a mis colegas. Ariel Vigo, saxo alto. Jorge Retamosa, saxo tenor. Carlos Plasmer, saxo barítono. José Luis Clavera, saxo soprano. Muchas gracias por estar.